Bien, ya estamos listos. Le damos una bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de internet. Tengan ustedes un feliz sábado. Estamos reunidos de nuevo acá para poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios. Estamos muy contentos por todos los hermanos que están orando por nosotros. Le queremos dar muchas gracias a los hermanos que están apoyando, que están orando, que están colaborando. Y si hay alguien que quiera colaborar con este ministerio, por favor que nos escriba en privado, así nos ponemos en contacto porque necesitamos de vuestra ayuda. Queridos hermanos, hoy ya comenzando el sábado, estamos realmente contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es realmente un privilegio para nosotros. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, la única que existe. Sin embargo, no debemos negar, hermanos, no debemos negar de que cuesta predicar la verdad y que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, ¿sí? Así que realmente estamos muy contentos, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, de poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Antes de comenzar, hermanos, ahí nomás, yo donde estoy acá voy a hacer una oración. Ahí los que están acá conmigo, si se pueden poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos reunidos acá al comenzar tu santo sábado. Te pedimos por favor que nos bendigas. Y querido Padre, te damos gracias por la salud física y espiritual que tú nos das. Gracias por los hermanos maravillosos que tú nos has dado, por los amigos, por tantas cosas lindas que nos has dado, Padre. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender que estamos en estas horas sagradas, ayúdanos a entender lo que es realmente el sábado, ayúdanos a comprender la santidad que tú le has dado al sábado y que nosotros podamos venerarlo y que realmente el sábado pueda llegar a ser una delicia y que no hablemos nuestras propias palabras y que realmente podamos guardarlo como tú nos has enseñado. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios nos toca ver la clase número 74 de Daniel 11. Clase número 74 que se llama Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, octava parte. Clase número 74, ¿sí? Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, octava parte. Así que gracias a Dios, hermanos, estamos llegando a la parte más central de lo que son estas clases, donde vamos a repasar muchas cosas, de manera que si alguien quiere ver la refutación de las clases, directamente baja la refutación y pueden tener en sus casas la refutación a la posición espiritualista. Tenemos muchas clases para dar con respecto a esto y yo quiero ir de a poco, si no les va a costar asimilar todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Si vamos rápidos, hermanos, no van a poder entender todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Y nuevamente quiero agradecer a los hermanos que nos apoyan en este ministerio. A la doctora María José Gómez, la hermana Inés Escapola Tempo, el hermano Bernardo Francisco Juárez, la hermana Elizabeth Cartagena, una querida hermana nuestra también, y a todos los hermanos del grupo que nos están viendo. Al hermano Luis Araos, al hermano Emilio Emeterio, al hermano Sergio Cuevas, a todos los demás. Aquí me hacen seña que nombre a todos. No podemos, hermanos, nombrarlos a todos, son muchos. Le damos muchas gracias a todos los hermanos que nos están apoyando en este ministerio. Y pido perdón por los defectos como ser humano, los defectos que yo pueda tener como predicador. Pido perdón por eso. Yo le pido a los hermanos que sepan examinarlo todo y retener lo bueno. No se fijen en mí, no se fijen en el predicador, sino en el mensaje. El instrumento, hermanos, es de barro.
El instrumento es de barro. Fíjense en el mensaje, porque Dios quiere que realmente cada uno de nosotros examine todo y retenga lo bueno. De manera que, hermanos, vamos al estudio que nos toca en esta noche. Vamos a Daniel 11:41 para seguir viendo. Daniel capítulo 11, versículo 41. En Daniel capítulo 11, queridos hermanos, el versículo 41 dice lo siguiente. Hablando de la actividad del rey del norte, y de paso valga aclarar algo, hermanos, hay varias posturas con respecto al rey del norte. Y Dios me ha mostrado algo, queridos hermanos. No hay que pelearse con respecto a las posturas de Daniel 11. Hay gente que cree que el rey del norte es Estados Unidos, hay gente que cree que el rey del norte es el papado, hay gente que cree que el rey del norte es la triple alianza. Básicamente 3 interpretaciones que andan dando vuelta. Hermanos, no se peleen por las interpretaciones, porque eso es signo de inmadurez. Cuando ustedes ven que yo estoy refutando la otra postura, es porque me atacaron. Si no, yo no hablo nada y sigo tranquilo, contento con respecto a mi interpretación. Yo jamás condeno la otra postura. Por eso es que me he visto en el trabajo de tener que refutar, porque se me atacó, se me criticó, se atacó la postura sin saber. Pero hermanos, no hay que pelear por esto. Hay gente que cree que el rey del norte es el papado, otros creen que es Estados Unidos, otros creen que son los 3 juntos, el papado, Estados Unidos y el espiritismo. Y está llena la iglesia de diferentes posturas. Por lo tanto, no es un signo de madurez el ponerse a pelear. Por eso es que vamos a seguir refutando con madurez estas cosas, y que cada uno crea lo que quiera y no se tiene por qué condenar a los otros. Sin embargo, yo me tengo que defender de lo que otros han hecho conmigo cuando yo estaba lo más tranquilo, hermanos, con esta postura. Pero hay esas 3 posturas con respecto al rey del norte. O es el papado, o es Estados Unidos, o es la triple alianza. Son las 3 posturas que andan dando vuelta. Por eso, hermanos, no peleemos con respecto a esta postura. Cada uno acepte la que mejor le parezca que tiene más fundamento. Para mí particularmente, el rey del norte es Estados Unidos de Norteamérica, y estoy tranquilo con esa interpretación, hermanos, y no me mueve nadie, ¿sí? Y creo que es aplicado al Medio Oriente, y soy adventista del séptimo día, perteneciente a la iglesia adventista del séptimo día organizada. Ahora bien, yendo a Daniel 11:41, hermanos, dice lo siguiente. Hablando de las acciones del rey del norte, dice: y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. Y vendrá a la tierra deseable. El rey del norte, hermanos, vendrá a la tierra deseable. Ahora, ¿por qué tiene que venir a la tierra deseable? ¿Qué pasó que el rey del norte tuvo que venir a la tierra deseable? ¿Por qué viene a la tierra deseable? Porque antes de que el rey del norte tiene que venir a la tierra deseable, es decir, viene a la tierra deseable porque anterior a la venida del rey del norte se genera un conflicto árabe-israelí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Se genera un conflicto árabe-israelí que hace que el rey del norte, Estados Unidos y sus aliados, tengan que venir a Medio Oriente. Por lo tanto, lo primero es lo que tanto venimos predicando: la vuelta de los judíos a la tierra de Palestina para que surjan como nación el 14 de mayo del año 1948 y recuperen Jerusalén en el año 1967. O sea, primero se tuvo que dar el tema de los judíos para que después se genere un conflicto árabe-israelí y después tenga que venir el rey del norte con sus aliados a apoyar a Israel. Porque Estados Unidos, hermanos, Estados Unidos, y presten atención a lo que voy a explicar, Estados Unidos, hermanos, siempre ha sido aliado de Israel. Y ahora noten, si uno estudia lo que está detrás de cada uno de los gobiernos, ustedes saben que lo que está detrás de los gobiernos son las sociedades secretas.
diversos tipos de sociedades secretas. Las más conocidas, los jesuitas y el Opus Dei, y la masonería. Jesuitas, Opus Dei y masonería. Entonces, hermanos, detrás de los gobiernos están las sociedades secretas. Y ustedes saben, hermanos, si hacemos el recuento de lo anterior, ustedes saben lo que hace un siglo atrás le escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini. ¿Qué le escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini? Le dijo: tenemos que generar 3 guerras mundiales. Hermanos, yo no me dedico a hablar del tema de las sociedades secretas porque es un tema un poco, ¿cómo les puedo decir? Es como que hay que entrar a hablar y hablar y hablar sin Biblia, y a mí no me gusta hablar sin Biblia. Pero más o menos les cuento algo. Albert Pike le escribe a Giuseppe Mazzini y dice: tenemos que generar 3 guerras mundiales. 3 guerras mundiales. 3 guerras mundiales. Y qué casualidad que ya han logrado cumplir con 2. Ya ha venido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tal y como ellos dijeron que la iban a realizar. Albert Pike y Giuseppe Mazzini eran masones, y él le dice: tenemos que generar 3 conflictos para debilitar a todas las naciones, debilitarlas físicamente, debilitarlas moralmente, debilitarlas espiritualmente, para poder preparar el camino al anticristo, es decir, el falso Cristo que aparecerá en su totalidad después del fin del tiempo de gracia, como lo dice el conflicto de los siglos, y que aparecerá aproximadamente en la 6ª plaga. Aparecerá exactamente o aproximadamente en la 6ª plaga. Entonces, hermanos, las sociedades secretas habían planificado que iba a haber 3 guerras mundiales. La primera se ha cumplido tal y como ellos dijeron. La segunda se cumplió tal y como ellos dijeron. Pero cuando uno estudia el tema de lo que estos sujetos hicieron o planearon, era que estaban planeando, hermanos, que también haya una 3ª guerra mundial con el sionismo y el mundo árabe. Y ellos dijeron: la 3ª guerra mundial tiene que ser entre el sionismo y el mundo árabe. O sea que ya estaba el conflicto árabe-israelí. Ya estaba el conflicto árabe-israelí desde hace tiempo. Decía que se destruyan mutuamente. Por eso, hermanos, ellos decían: tenemos que hacer que se destruyan mutuamente los árabes con los israelitas. Por lo tanto, el movimiento sionista ya viene desde el año 1800 y pico, y de a poquito venían, hermanos, entrando a Palestina, pero ustedes saben que los ingleses no permitían mucha entrada de judíos. El último mandato sobre Palestina fue el mandato de los ingleses, el mandato británico, que, como ustedes saben por la historia, el mandato británico falló, hermanos, al hacer las cosas bien en la tierra de Israel. Y después, cuando ya no pudo más, alzó sus valijas y se fue, y que se arreglen como puedan. Pero, hermanos, desde el año 1800 y pico, cuando ya se viene generando el movimiento sionista, ya empezaban a venir poquitos judíos a Palestina, y por lo tanto el mundo árabe ya se comenzaba a sentir alterado, hasta que finalmente, hermanos, en el año 1947 se vota a favor del Estado de Israel, y el 14 de mayo del año 1948 surge el moderno Estado de Israel. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! A partir de que surge, hermanos, el 14 de mayo del año 1848, el día siguiente, el día 15, se arma la guerra con los árabes. Y comenzó a gran escala, hermanos, el conflicto árabe-israelí. Por eso es que yo decía al comenzar este estudio, tomándome tiempo para explicar, que primero tiene que haber un conflicto árabe-israelí, para que después pueda venir el rey del norte, hermanos, a venir hasta la tierra deseable y apoyar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Todo bien? Sí. Ajá. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿Se me va siguiendo hasta acá? Yo quiero explicarles lo siguiente, a ver si me van captando. ¿Cómo iba a haber un conflicto árabe-israelí, hermanos? ¿Cómo iba a haber si primero no volvían los israelitas a su tierra?
O sea, ¿cómo va a existir un conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo va a existir un conflicto árabe-israelí si los israelitas nunca volvían a su tierra? De ahí que las sociedades secretas sabían esto. Pero Cristo ya lo sabía antes que las sociedades secretas y sabían el movimiento que iba a hacer y prodigó todo para bien escribiéndolo en las profecías bíblicas e incluso dando detalles que ni las mismas sociedades secretas saben. Las sociedades secretas, sin darse cuenta, hermanos, están cumpliendo las palabras de Cristo según sus designios y ni cuenta se dan, pero nosotros nos damos cuenta, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta el por qué la tierra deseable está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque los judíos primero tenían que venir ahí para que después se arme un conflicto árabe-israelí y para que después el rey del norte venga ahí a ayudarlo a Israel cuando tenga el conflicto con los árabes. ¿Se va entendiendo o no? Bueno, hermanos, esa es la introducción al tema de por qué, porque por ahí le van a preguntar, ¿y por qué la tierra deseable? ¿Y por qué ahí Medio Oriente? ¿Y por qué los judíos ahí? Y bueno, por eso, hermanos. Pero lo que yo les acabo de decir con historia y con lo que dicen las sociedades secretas, vamos a comenzar a verlo poco a poco con Biblia. Pero antes de empezar, hermanos, yo quiero leer el libro Primeros Escritos, páginas 220 y 221. En la página 220 y 221, hermanos, dice lo siguiente y presten atención. Yo siempre traigo esta cita porque hay muchos que se olvidan de esto, hermanos. Y si se olvidan de esto no van a entender las Sagradas Escrituras. Dice el Espíritu de Profecía: vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto, y noten, hermanos, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y le explica. A los hermanos del grupo Elaión que me están escuchando ahí, por favor presten atención, porque a veces quizás en sus iglesias locales no se les explica esto. Y esto es lo que tienen que saber. La palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y le explica. Una porción se vincula con la otra y le explica. Una porción se vincula con la otra y le explica. Comparación de texto con texto. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla. ¿Cómo es la palabra de Dios? Clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelada. O sea que una porción se vincula con la otra y le explica. Primero. Segundo, es clara. Tercero, es sencilla. Cuarto, encima se nos da el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué hay que inventar métodos de interpretación raros y caer en subterfugios para tratar de explicar la palabra de Dios? Y por eso muchos adventistas del séptimo día no logran comprender las Sagradas Escrituras y dicen: ah, lo de Medio Oriente no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Yo te voy a mostrar que sí. Y hoy estamos comenzando a ver que sí, hermanos. Hoy vamos a comenzar a ver que sí, que el Medio Oriente está, hermanos, en la Biblia. Y está en la Biblia porque se menciona la tierra deseable. Y como se menciona la tierra deseable, te voy a mostrar que se está refiriendo a Medio Oriente, hermanos. Vamos a la Biblia, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 21. Vamos a ir a Lucas, hermanos queridos. Evangelio de Lucas capítulo 21. Vayan tomando nota de esto, hermanos, ¿no? Tengan papel y lápiz para tomar nota. Lucas capítulo 21.
Vamos a leer el versículo 5 y 6. Presten atención, hermanos queridos, al versículo 5 y 6, lo que dice. Y a unos que decían del templo. ¿Cuál templo? El templo literal que estaba en Jerusalén, el templo de los judíos. Y a unos que decían del templo que estaba adornado, noten, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estas cosas que veis, dice el versículo 6, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué? ¿Quiénes la iban a destruir? Los romanos. Los romanos la iban a destruir. Por lo tanto, hermanos, dice el versículo 20 al 24, y ahora se sigue explicando en el contexto inmediato posterior. Presten atención. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, ¿se dan cuenta, hermanos? Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, tanto la destrucción de Jerusalén como la del templo. Sí. Entonces, los que estuvieren en Judea, ¿saben lo que es Judea, hermanos? La tierra deseable. Todo lo que yo estoy leyendo, hermanos, Lucas capítulo 21, versículos 5, 6 y 20 al 24, habla de la tierra deseable, habla de Medio Oriente. Aquí Cristo se está refiriendo a Medio Oriente. Parte de Medio Oriente y va a volver a terminar en Medio Oriente, como ya te lo voy a probar. Noten. Versículo 21. Entonces, los que estuvieren en Judea, que es la tierra deseable, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Apuro grande sobre la tierra deseable e ira en este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, no la iglesia, hermanos, cristiana, sino el pueblo judío. Por eso dice, sobre este pueblo, sobre este pueblo. No está hablando de la iglesia cristiana, sino ira sobre este pueblo. Sobre la iglesia cristiana no, porque ustedes saben que los que creyeron las palabras de Cristo, le hicieron caso a Cristo y se fueron a la ciudad de Pella, en Perea, y no pereció ni un solo cristiano. Pero sí hubo ira y días de venganza sobre este pueblo, el pueblo judío. Aquí está hablando de la destrucción de la Jerusalén judía, de la destrucción del templo judío y del castigo sobre el pueblo judío literal. Jerusalén literal, templo literal, judíos literales, pueblo judío literal. Bueno, pero ellos se resguardan diciendo que era una profecía para el pueblo judío, entonces era literal. Es que claro que era para el pueblo judío. Era para el pueblo judío y era literal. Pero noten cómo los entrampo yo, porque hay gente que dice, ay, bueno, pero era para los judíos nada más, por eso era literal. No me interesa. Era para la Jerusalén literal, para el templo literal, para la tierra deseable literal, para el pueblo judío literal, y van a ver cómo para el mismo pueblo judío literal sigue hablando algo interesante. Versículo 23. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. E ira y enojo en este pueblo, el pueblo judío. Noten que eso iba a pasar en el año 70 después de Cristo. Y noten cómo sigue habiendo profecías literales para los judíos. Incluso después del año 31 después de Cristo. Y noten, versículo 24. Y caerán a filo de espada. ¿Quién? Este pueblo, el pueblo de la ira de Dios, los judíos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos.
Hermanos, el versículo 24, mucha gente no lo entiende y tenemos que explicarlo. Por eso es que me voy a tomar esta noche para explicarlo. Noten lo que dice, queridos hermanos. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes. Todo esto, las tres cosas, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Vuelvo a leer el versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Por lo tanto, cuando el tiempo de los gentiles se cumplió, hermanos, en el año 1948 y en el año 1967, los judíos volvieron a su tierra y Jerusalén dejó de ser pisoteada por los gentiles en el año 1967 en la Guerra de los 6 días, cuando los judíos recuperan la parte oriental de la ciudad. Ahora, hoy en día, por ahí hay árabes, palestinos, argentinos, chilenos, turcos, va todo el mundo ahí, las principales religiones del mundo pasan por ahí, pero está bajo el control israelí. Hay peruanos, hay mexicanos que van por ahí, pero está bajo control israelí. Ahora, hermanos, la ciudad de Jerusalén y la tierra de Judea está bajo control de Israel. Por eso el versículo 24 dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Y si ustedes vamos a la historia, hermanos, se van a dar cuenta de algo. Cuando los judíos vuelven del cautiverio babilónico en el Antiguo Testamento por mandato de Ciro, ¿se acuerdan? Y de Artajerjes y de esos reyes. Cuando los judíos vuelven del cautiverio babilónico, vuelven a estar en Jerusalén desde el tiempo de los persas hasta el tiempo de los romanos. O sea que ellos estuvieron en Jerusalén desde el tiempo de los persas hasta el tiempo de los romanos. Pero en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida con el templo. Y en el año 135 todo judío es expulsado de Jerusalén bajo pena de muerte, hermanos. O sea que el año 70 después de Cristo y el año 135 después de Cristo son importantes. En el año 70, hermanos, es destruida Jerusalén y muchos son llevados cautivos a todas las naciones. Y en el año 135 directamente se le prohíbe a los judíos que entren en Jerusalén bajo pena de muerte. O sea que a partir del año 70 después de Cristo y a partir del año 135 después de Cristo, ¿saben qué es lo que pasó? Jerusalén pasa a ser pisoteada por los romanos. Después pasa a ser pisoteada por los sarracenos. Después pasa a ser pisoteada por los normandos. Después pasa a ser pisoteada por los turcos. Después pasa a ser pisoteada por los cruzados. Después pasa a ser pisoteada por los árabes. Después pasa a ser pisoteado por los ingleses. Porque el último mandato fue el de los británicos. Y después, en el año 1948, el 14 de mayo del año 1948, vuelve de nuevo la tierra deseable a estar, gran parte de la tierra deseable, a estar bajo el poder de los judíos. O sea que, en el año 1948, hermanos, por decisión de las Naciones Unidas, vuelve de nuevo los judíos a surgir como nación el 14 de mayo de 1948. Y tiempito después, en la Guerra de los 6 días, hermanos, en el año 1967 recuperan la parte oriental de Jerusalén y ahora toda Jerusalén está bajo el control israelí. Entonces,
A partir del año 70 es pisoteada por los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados, los árabes y los ingleses. Y el último mandato fue el de los ingleses, que administraron la tierra de Palestina. Fue el último mandato el de los británicos, pero hicieron todas las cosas mal, ¿sí? Entonces las Naciones Unidas después deciden que los judíos vuelvan a tomar posesión y surjan de nuevo como el moderno Estado de Israel, ¿sí? Entonces, digamos, no hay problema de aceptar que hay profecías literales para el pueblo judío, como está pasando acá en Lucas, en lo que acabamos de leer, y que justamente en Daniel 11, cuando habla de la tierra de Palestina, también se refiere literalmente a los judíos lo mismo. Exactamente. Noten que el mismo Cristo tiene profecías literales para los judíos y tiene profecías literales también para la iglesia y tiene profecías literales también para las naciones y tiene profecías literales también para la Tercera Guerra Mundial y también hay profecías literales para todo, hermanos. Lucas capítulo 21 te muestra que el mismo Cristo te hace partir del Medio Oriente cuando es destruida Jerusalén en el año 70 y te vuelve a traer de nuevo al Medio Oriente en el tiempo del fin, cuando en el año 1948, el 14 de mayo, surge el moderno Estado de Israel, hermanos. O sea que esos hermanitos que andan diciendo por ahí, el Medio Oriente no tiene nada que ver en la Biblia, ¿cómo que no? Si aquí se profetiza que los judíos volverían a su tierra, que ya no serían más cautivos en todas las naciones y que encima recuperarían Jerusalén. Hasta te da el detalle de que iban a recuperar Jerusalén en Lucas 21-24. O sea que Cristo comienza con Medio Oriente, con respecto al pueblo judío, y vuelve a terminar en Medio Oriente en el tiempo del fin, con el pueblo judío regresando a su tierra y recuperando Jerusalén. Y Daniel 11 te habla del conflicto del Medio Oriente, de la tierra palestina. Y Daniel 11, justo, qué casualidad que Daniel 11 vuelve a mencionar un conflicto árabe-israelí en Daniel 11, 40 al 45, interviniendo el rey del norte con sus aliados, e interviniendo Rusia y China del otro lado. Por eso Lucas 21-24, y por favor me pueden buscar el libro La Demora Aparente, que yo lo he dejado ahí porque ya enseguida lo tengo que citar. Entonces, hermanos, en Lucas 21-24 dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, gracias. Y Jerusalén, hermano, esto es una profecía maravillosa. Y Jerusalén, ¿qué podemos decir? ¿Que aquí se está refiriendo a la iglesia cristiana? No. Bueno, ¿sabían ustedes que hay gente que dice que acá se refiere a la iglesia cristiana? ¿Qué tiene que ver, hermano, la iglesia cristiana? Y Jerusalén será pisoteada o hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otra cosa que tengo que aclarar, hermanos. Yo he leído un montón de libros que tengo por ahí donde reniego, hermanos, donde se habla del cumplimiento del tiempo de los gentiles y no se sabe interpretar qué cosa es el cumplimiento del tiempo de los gentiles. El mismo versículo 24 te está diciendo claro que el dominio de los gentiles es sobre Jerusalén. Y que la iban a dominar a Jerusalén los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados, los árabes, los ingleses. Hasta el año 1948 se está refiriendo el dominio gentil sobre la tierra de Israel, sobre Jerusalén, sobre esa zona de la tierra prometida de Medio Oriente. Y el cumplimiento del tiempo de los gentiles, ¿saben cuándo se iba a dar? Antes de la venida de Cristo. Porque noten que el versículo 24, y eso es lo que muchos teólogos no se dan cuenta, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces, cuando se cumplan, noten lo que dice el versículo 25, entonces, cuando sean cumplidos, o sea que primero se tiene que cumplir, entonces salta, hermanos, salta a las señales del tiempo del fin. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Y eso es
eso es el tiempo de angustia previo. Ni siquiera ha venido Cristo todavía. Eso es el tiempo de angustia. El tiempo de angustia de las 7 plagas. Ese es el tiempo de las 7 plagas cuando ha finalizado la gracia. O sea que el cumplimiento del tiempo de los gentiles se iba a dar antes de que finalice el tiempo de gracia, porque ya el versículo 25 te está hablando de señales que se dan cuando finaliza el tiempo de gracia. O sea que el cumplimiento del tiempo de los gentiles se da durante el tiempo de gracia, y nosotros descubrimos que se dio en el año 1967. Por lo tanto, hermanos, Lucas capítulo 21 es impresionante. ¿Saben por qué? Porque la última señal que da Cristo durante el tiempo de gracia es la recuperación de Jerusalén en el año 1967. La última fecha que da Cristo, hermanos, que hay que tener en cuenta en Lucas 21 es 1967, que sería la última fecha, hermanos, durante el tiempo de gracia. Y a partir de esa fecha, hermanos, nosotros podemos decir, quizás no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. ¿Se va entendiendo, hermanos? Es otro tema cuando nosotros hablemos del estudio de la generación. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchos se han burlado de esto, se burlan de esto, dicen, no, esto es de Hugo Ortiz, no, esto es de Cristo. Por lo tanto, cuando acá, hermanos, vino Humberto Treger y le preguntaron acá a los hermanos estudiosos, ¿cómo es el tema de Medio Oriente? No, dice, todo eso es de Satanás, eso es algo que Satanás hace allá en Medio Oriente para distraer la atención de los cristianos acá. Pero ¿qué nos importa, hermano, lo que pasa acá? Si Cristo me está llevando a Medio Oriente, me hace principiar en Medio Oriente y me hace terminar en Medio Oriente, ¿por qué yo tengo que venir y decir que esto es de Satanás? ¿Con qué autoridad? ¿Quién es fulano de tal para que venga a cuestionar a Cristo? Si Cristo te está dando la última señal en Lucas 21-24, ¿por qué hay gente que la cuestiona? No entiendo por qué. Y para que ustedes vean, hermanos, los que están diciendo que lo que pasa en Medio Oriente no tiene que ver con las palabras de Cristo, sino con palabras de Satanás, están cometiendo una terrible blasfemia, hermanos, porque no han estudiado Lucas 21. Lo que pasa en Medio Oriente, hermanos, es fruto de la palabra de Cristo, porque Cristo lo ha profetizado en Lucas capítulo 21. No es palabra de Satanás, es palabra de Cristo, hermanos. Y para que tú te des cuenta, hermanos, yo te voy a leer bibliografía adventista, para que tú veas a lo que yo me estoy refiriendo. Este libro ya lo cité, hermanos, se llama La demora aparente, un muy buen libro. Se rescatan muchas cosas de este libro. Este libro se llama La demora aparente, ahí lo pueden ver, hermanos. El libro La demora aparente de Arnold Wallenkampf. Este libro, hermanos, aquí lo pueden ver también, se llama La demora aparente de Arnold Wallenkampf. Ustedes pueden ver, esta es una bibliografía adventista. No lo escribí yo, no lo inventé yo, no es de un grupo disidente, no es de grupo separatista, no es de la iglesia reformista, no es de los evangélicos protestantes, no es de los católicos, es un libro nuestro, hermanos. Y este libro es leído por millones de adventistas y por millones de gente que no son de nuestra iglesia, pero que lo han comprado al librito también. Y yo también lo aprendí de acá, No sé si me explico. En el libro La demora aparente, Arnold Wallenkampf dice en la página 38 a la 42. 38, perdón, a la 40. 38 a la 40, hermanos. Y muchos adventistas hemos aprendido de este libro adventista. No lo he inventado yo. Y sin embargo, yo también lo descubrí aparte y veo que lo que yo descubro está en armonía con lo que dice acá. Hay muchos hermanos que están unidos en el Espíritu en la interpretación bíblica, hermanos. Y
yo quiero dedicarme a este libro porque es fabuloso lo que dice acá. Y gracias a Dios, Jehová vela por la ciencia y no permite, hermanos, no permite que se pierda el conocimiento bíblico. Él no está permitiendo, hermanos, que se pierda el conocimiento bíblico. Presten atención, hermanos. En un reloj de sol de cierta familia se inscribió la frase: es más tarde de lo que piensas. El reloj de sol de la iglesia cristiana es la palabra de Dios, la Biblia. Y nos dice que la segunda venida está cerca. Un testigo confiable escribió: la venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Y dice así, hermanos, dice así: a partir de 1844, la gente ha vivido en una condición enteramente diferente a las generaciones anteriores a 1844. Ya todas las profecías de tiempo han culminado y así han quitado todas las restricciones de tiempo al segundo advenimiento de Cristo. Jesús pronto volverá. Algunos autores adjudican especial significado a Lucas 21-24. Noten que aparte de Arnold Wallenkampf, hermanos, ya había otros autores que estaban pensando que esto era así y eran adventistas del séptimo día. Y este es un libro moderno, hermanos. ¿Y saben por qué es bueno? Porque acepta lo que dice la Biblia. Todo libro que acepta lo que dice la Biblia en su sentido obvio, hermanos, es bueno. Algunos autores, dice, adjudican especial significado a Lucas 21-24, que dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y ahora noten qué interesante lo que dice Arnold Wallenkampf, o lo que él cita acá. Si bien no es una profecía de tiempo, resalta un suceso que bien puede ser comparable a la diseminación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14. En una conferencia bíblica que se realizó en Tacoma Park, Maryland, Estados Unidos, en 1952, y hermanos, ¿se acuerdan que yo había hecho acá? Fíjense ustedes acá, hermanos, en la pizarra. Sí se puede ver esto porque es algo sencillo. Yo pongo acá, hermanos, una línea de tiempo, y ponemos acá, hermanos, el año 1948. El año 1948. Ponemos el año 1954. Y ponemos acá el año 1967. Ya muchos autores adventistas habían quedado tremendamente asombrados al ver el milagro extraordinario de que el 14 de mayo de 1948 se dio un milagro que nadie había pensado, y es que surge el moderno Estado de Israel. Entonces muchos adventistas empezaron a mirar hacia la zona de Medio Oriente. ¿Sabe quién eran los que no miraban? Los superficiales, los ignorantes, los que no conocen Lucas 21. Los que no conocen Lucas 21 ignoraron las palabras de Cristo y se quedaron nadando en el espiritualismo, en el espiritismo y en la era de Acuario, hermanos. Pero los que habían estudiado profundamente Lucas capítulo 21 no se dejaron engañar. Y noten lo que pasó. En una conferencia bíblica, hermanos, fue una conferencia bíblica. En una conferencia bíblica que se realizó en Tacoma Park, Maryland, Estados Unidos, en septiembre de 1952, el pastor Arthur S. Maxwell,
el que escribió las bellas historias de la Biblia, las hermosas historias de la Biblia, ¿sí? Revelaciones de Apocalipsis también. El pastor Arthur S. Maxwell, quien fuera durante muchos años director de la revista Signs of the Time. Era director de la revista Signs of the Time. Presten atención, hermanos. El pastor Arthur S. Maxwell, quien fuera durante muchos años director de la revista Signs of the Time, hizo un llamamiento a prestar especial atención a esta profecía, la de Lucas 21-24. A esta profecía. Advirtió a los adventistas del séptimo día que la examinaran con cuidado. ¿Se va entendiendo, hermanos? Que la examinaran con cuidado. Y él pone, a lo largo de 19 siglos, Jerusalén ha sido pisoteada por los gentiles, dijo. Aún hoy lo sigue siendo, porque lógicamente era el año 1954. Aún hoy lo sigue siendo. Es impresionante la visión de este pastor, hermanos. Aún hoy lo sigue siendo. A pesar de las sorprendentes proezas de las tropas israelíes, la antigua ciudad de Jerusalén sigue estando bajo manos árabes. Y era el año 1954. Una mezquita musulmana sigue sobre el antiguo templo de Salomón. Victoriosas como han sido las fuerzas hebreas en cada sector de Palestina, han fracasado en conquistar el soñado ideal. Misteriosamente no han podido conquistar el objetivo más preciado, como si una mano invisible lo hubiera impedido. ¿Cuál podría ser la razón? Simplemente que el tiempo de los gentiles aún no se ha cumplido. En el año 1954. Es impresionante lo que está diciendo, queridos hermanos. Pero durante la guerra de los 6 días, dice el libro, que se libró en junio de 1967, noten hermanos, que se libró en junio de 1967, las tropas israelíes conquistaron el objetivo más preciado. Jerusalén cayó en manos de los israelíes después de más de 1900 años de permanecer bajo el dominio gentil. Por esto observó Jan R. Sarcher, Jerusalén en este contexto, el de Lucas 21-24, constituye la última señal de los tiempos. Constituye la última señal de los tiempos por la que el Señor nos muestra que la historia de este mundo está llegando a su culminación y que la restauración de todas las cosas está muy cerca. Con el surgimiento de la iglesia cristiana, los judíos o el antiguo Israel dejaron de ser el pueblo elegido. No obstante, Jesús dijo a sus discípulos que cuando los ejércitos romanos rodearan Jerusalén sería una señal destinada al pueblo de Dios para que abandonara la ciudad. Mateo 24, 15 y 16. Del mismo modo, la suerte de Jerusalén en el tiempo del fin, es decir, el fin del dominio gentil, habría de ser nuevamente una señal para que el pueblo de Dios se preparara para el tiempo de prueba, una señal de alerta que indicaría la proximidad del regreso de Jesús. Yo, hermanos, yo creo y yo aprendo de este libro. Si hay un adventista que no se quiere apegar a lo que enseña la bibliografía de nuestra iglesia, allá él. Que se vaya de la iglesia si no quiere aceptar lo que está escrito acá y que está basado en Biblia. Esto está escrito acá, pero está basado en Biblia. Esto no es novelerismo, no es simbolicismo. Te está hablando claramente acerca de lo que se va a cumplir con respecto a Lucas 21-24. ¿Se entiende, hermanos? Esto tenemos que creerlo porque esto es bibliografía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero es bíblica. O sea, lo que no sea bíblico está bien que no lo aceptes, pero esto es bíblico. Y es bibliografía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Si alguien no quiere aceptar lo que dice acá, pues allá ellos. Yo sí lo acepto, hermanos. Esto demuestra que hay autores adventistas que saben estudiar la Biblia. Jan Sorcher, Arthur S. Maxwell, Arnold Wallenkampf y muchos otros creen así. Yo creo así también. Siguiendo con el tema, hermanos, te leo el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841. Tomen nota, hermanos, porque van a tener que fundamentar estas cosas, ¿no? Van a tener que fundamentar. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841, dice lo siguiente, y por favor presten atención a lo que voy a leer, porque hay gente que se ha olvidado de toda la documentación que yo voy presentando a nivel bíblico. Ahora, si alguien no quiere aceptar el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, yo ya no tengo la culpa, hermanos. Serán llevados cautivos, dice, comentando Lucas 21, ¿no? Tal como lo había predicho Moisés, si Israel no se esforzaba de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Deuteronomio 28, 58 y 63 al 68. Esta advertencia ya se había cumplido antes, por ejemplo, en el cautiverio babilónico. Si analizamos Jeremías 16, 13, Jeremías 40, 1 y 2, Jeremías 52, 12 al 16, 28 al 31, Daniel 1, 1 al 3, Daniel 9, 11 al 14, etc. La explicación del ángel Gabriel a Daniel referente a la futura restauración del cautiverio babilónico, como por ejemplo Daniel 9, 24 y 25, estaba unida a la advertencia de que la repetición de los errores que habían causado dicho cautiverio babilónico darían por resultado la segunda destrucción de Jerusalén del templo, Daniel 9, 26 y 27. Cristo se refiere aquí a esta segunda destrucción de Jerusalén del templo y al esparcimiento de los judíos, tal y como está escrito en Mateo 24, 15 al 20 y Lucas 21, 20. Esta situación se remediaría, y noten lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841. ¿Por qué no prestan atención a esto? Esta situación se remediaría cuando los tiempos de los gentiles se cumplieron. Será hollada, dice el otro título. La poca autonomía de que gozaron los judíos bajo la jurisdicción romana antes del año 70 después de Cristo nunca se restableció, y desde ese fatídico año Jerusalén ha estado casi continuamente bajo la dominación de gentiles. A partir del año 70 después de Cristo, como resultado de la revolución de Bar Coquebas, aplastada en el año 135 después de Cristo, so pena de muerte se prohibió la entrada de todo judío en la ciudad. Después del año 70 después de Cristo no se volvió a reconstruir el templo. La ciudad ha sido ocupada y gobernada, entre otros, por los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados y los árabes. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841. En junio del año 1967, durante la Guerra de los 6 días, los judíos se posesionaron de toda la ciudad. ¿Cómo dice? En junio del año 1967, durante la Guerra de los 6 días, los judíos se posesionaron de toda la ciudad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 841. El comentario te da los detalles para que uno interprete, hermanos, correctamente, te da las herramientas. Por lo tanto, la recuperación de toda Jerusalén en 1967 es tenida en cuenta por los estudiosos
cuando se estudia Lucas capítulo 21 para llegar a tener en cuenta que es una de las últimas señales dadas antes del regreso de Cristo. La última, hermanos. No sé si me pueden... aquí tengo el libro, ya voy a leer una cita de Perfil de la crisis venidera. Entonces, hermanos, ¿por qué hay gente que dice que Medio Oriente no cuenta en las profecías bíblicas? Y eso que recién estoy refutando, hermanos, ya van a ver la clase 75 de mañana. No van a poder creer lo que voy a mostrar mañana en la clase 75 de esto, porque estamos profundizando lo que tiene que ver con la tierra deseable. A pesar de que ya lo hemos visto en todas las clases anteriores, en las decenas de clases anteriores, lo estamos profundizando ahora, hermanos, y ver por qué se menciona la tierra deseable en el tiempo del fin, hermanos. ¿Por qué se la menciona? ¿Por qué está ahí en Daniel capítulo 11, versículo 41, hermanos? Entonces, ¿cómo dicen algunos hermanos que no hay nada que diga algo con respecto a Medio Oriente? Lo dice el comentario bíblico, lo dice la bibliografía adventista. Había algo que tenía que pasar en Medio Oriente en el tiempo del fin. Los judíos iban a volver a su tierra, iban a recuperar su tierra, iban a vivir ahí, iban a recuperar Jerusalén y se iba a armar el conflicto árabe-israelí que iba a ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Vamos a ver un poquito las profecías bíblicas. Vamos al libro de Amós, capítulo 9. Vamos al libro de Amós, hermanos, en el Antiguo Testamento. En el libro de Amós, capítulo 9... Amós capítulo 9, hermanos, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Amós capítulo 9, primeramente leemos los versículos 1 al 4, presten atención. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, hiere el umbral, y estremezcanse las puertas, y córtales en piezas las cabezas de todos, y el postrero de ellos mataré a cuchillo, y no habrá de ellos quien se fugue ni quien se escape. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. Versículo 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, noten que está hablando también del cautiverio, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré el cuchillo y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Esto se va a referir al tiempo del fin, porque en Amós capítulo 9 hay profecías mezcladas que se refieren tanto al cautiverio babilónico como también, hermanos, al cautiverio de los romanos. ¿Sí? Presten atención. Ahora vamos a leer al versículo 7 al 9. Leamos los versículos 7 al 9. Noten todo el fundamento bíblico que estamos dando para que nadie vaya a decir, ¿será que inventa? Versículos 7 al 9. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Caftor y de Chir a los arameos? He aquí los ojos del Señor Jehová están ¿contra quién? El reino pecador era, hermano, el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel, el reino pecador. Y yo lo asolaré de la haz de la tierra. Noten, lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová.
Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. Ahora, versículo 13 al 15, hermanos. Versículo 13 al 15, y aquí viene, hermanos, el tema. ¿Por qué esta profecía se refiere al tiempo del fin, hermanos, y no cuando regresaron del cautiverio babilónico? Porque en el cautiverio babilónico no estuvieron mucho tiempo, porque después los romanos los corrieron de allí. Los romanos los corren. Los persas los mandan de nuevo a Jerusalén, pero los romanos los corren después. Y ahora noten. Versículo 13. El versículo 13 ya nos habíamos cansado de estudiar, nos introduce al tiempo del fin. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Versículo 14. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo. Noten. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel. Este es el Israel literal, hermano, que me disculpen, pero acá se refiere a los judíos literales en el tiempo del fin. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Esto no se está refiriendo, hermanos, cuando nosotros dice que vayamos al cielo y se nos libere del cautiverio espiritual acá en la tierra, ¿no, hermano? Porque dice que edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Qué cuando vayamos al cielo y a la Jerusalén celestial vamos a edificar ciudades destruidas? No. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, dice, hermanos, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y Dios los ha vuelto a plantar de nuevo, hermanos, el 14 de mayo del año 1948, a pesar de que ya había judíos que estaban viniendo antes, porque poquito a poco el mandato británico estaba dejando que pasen, creo que cerca de 1,000 judíos por mes, nada más dejaban que pasen y no más, pero ya estaban llegando judíos, ¿sí? Y se mantiene la promesa hasta los últimos días, ¿no?, de darle la tierra a ellos. Hasta el último día, hermanos, se le da la promesa de que ellos tengan de nuevo la tierra deseable. Por eso dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hago una pregunta, hermanos, ¿los árabes los van a poder sacar de la tierra los israelitas? No, porque son potencia nuclear, son potencia armamentística, tienen un ejército poderoso, son potencia nuclear, son potencia bélica. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós 9:15 es importante para entender eso. Aquí te está hablando, hermanos, de la restitución de Israel, que iban a volver a su tierra, hermanos, y nadie los va a sacar a los israelitas de su tierra. Por más que hagan lo que hagan, no los van a poder sacar a los israelitas de su tierra. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Noten todo el fundamento bíblico que estamos dando, hermanos. Ezequiel capítulo 36. Tomen nota, ¿no? Ezequiel capítulo 36. ¿Ven cómo una porción de la Biblia se explica con otra y no es necesario andar inventando cosas, hermanos? Hay gente que dice, no, los judíos literales ya no sirven para nada, no importan para nada. Dice, los judíos literales no sirven para nada, ni importan para nada. No, yo te voy a mostrar con la Biblia que no. Dios todavía tiene una cuenta pendiente con el Israel en la carne, con el Israel de raza. Y esa cuenta pendiente la va a solucionar en el tiempo del fin, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 al 15, esto es extraordinario, hermanos.
Me rindo, hermano. ¿Qué me pueden traer un vasito con agua? No me da más la garganta. Hermano Bernardo Francisco Juárez, ¿se escucha bien desde ahí? Bien. ¿Y el hermano Emilio se escucha bien? Bueno, le mandamos saludos a los hermanos que están conectados, ¿no? Vamos a ver, mientras tanto descanso un poquito. Bien. Ahí le mandamos saludos a los hermanos, ¿sí? Que se están conectando ahora. Estamos viendo la clase número 74. Bien, habiendo descansado un poquito, vamos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer primeramente, hermano, los versículos 1 al 15, que dice lo siguiente. Presten atención. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta lo que vamos a leer ahora, porque los hermanos simbolicistas, los hermanos espiritualistas, muchas gracias, no pueden explicar estas cosas. Todas estas profecías no las pueden explicar, hermanos. ¿Sí? Dice así, presten atención a lo que vamos a leer. Ezequiel capítulo 36, versículo 1 al 15. Y tú, hijo del hombre, dice así, presten atención, profetiza sobre los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, ea, también las alturas perpetuas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, es una profecía, hermanos, es una profecía. Profetiza por tanto y di, así ha dicho el Señor Jehová, pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras naciones, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, pero noten, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos. ¿Cómo estaba, hermanos, la tierra de Israel? Llena de pantanos y de ruinas. Y a las ciudades desamparadas que fueron puestas a saco y en escarnio a las otras gentes de alrededor. Por eso así ha dicho el Señor Jehová, he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes, contra las demás naciones y contra todo Edom, los árabes, hermanos, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen presa. Por tanto profetiza, y noten, hermanos, lo que dice, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, para que nadie se vaya a querer equivocar que está hablando de la parte espiritual, habla de la tierra. Para que nadie vaya a decir son los cristianos, los adventistas, está hablando de la tierra. Por tanto, di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová, yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Noten, hermanos, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Esto es impresionante, hermanos. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán,
y os haré morar como solíais antiguamente. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tus gentes has sido, por tanto no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tus gentes, dice el Señor Jehová, y nunca más te haré oír injuria de gentes, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tus gentes, dice el Señor Jehová. ¿Han leído, hermanos, o no? Sí, sí. Ahí está. En Ezequiel 36, versículo 1 al versículo 15 ya está, se explicó todo. Ahora leamos la segunda parte para que se entienda mejor. Versículos 22 al 38. ¿Quieren más detalles? Versículo 22 al 38. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros. O sea, no es porque ustedes sean buenitos y se hayan arrepentido. ¿Se han arrepentido alguna vez los judíos? Se pueden haber arrepentido de muchos pecados, pero no de rechazar a Cristo. ¿A qué dice? Por eso aclara Dios, aclara. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. No, nos detenemos acá. Hermano, ustedes se dan cuenta, versículo 24, y os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí se está hablando ya, hermanos, de la futura conversión de los israelitas en su país, que ese es otro tema que lo vamos a tratar después en un tema que se llama la conversión de los judíos. ¿Sí? Pero bueno. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Eso también se va a cumplir. También se va a cumplir con todos los judíos que están en su tierra. Ellos van a recibir ahí gente que les predique, y se convertirán allí en su país, en su tierra, en el tiempo de fin. Porque esta promesa de que se le iba a echar agua limpia, todo eso, es después de que vuelvan a su país. ¿Se entiende? Que esto se va a dar en la lluvia tardía con ellos. Pero ese es otro tema, hermanos, ya vamos a llegar a eso después. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Versículo 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Noten lo que se está profetizando, hermanos. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pero quiero dejar en claro algo, dice Dios. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová. Séaos notorio, avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová.
el día que os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como huerto de Edén. Y estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo, Jehová, he hablado y harélo. Eso es de Dios, no es de Satanás, como decían los teólogos. Hay algunos teólogos que dicen que lo que pasa en Medio Oriente es de Satanás. Entonces yo le contesto, hermanos, con Ezequiel 36:36. ¿Quién lo ha hecho, Satanás o Jehová? Jehová. Ah, no, pero no. ¿Ven lo que pasa, hermanos, por no estudiar? Ezequiel 36:36. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo, Jehová, he hablado y harélo. Así ha dicho el Señor Jehová: aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicarélos de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. O sea que Ezequiel 36, 1 al 15 y 22 al 38 te muestra claramente, hermanos, que se predice la vuelta de los judíos a su tierra, y después el derramamiento de la lluvia tardía, donde en su propio país se van a convertir. Y ahí, en el tiempo del fin, en su propio país, es un misterio que tenemos que saber. Dios va a terminar de arreglar la cuenta pendiente que tiene con los israelitas. No todos los israelitas se convertirán, pero muchos, hermanos, en su propia tierra, los que Dios ha escogido. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Vamos al libro de Oseas. No, pero la Biblia no tiene nada que decir con respecto a esto. Vamos al libro de Oseas, a ver si tiene o no tiene que decir. Oseas capítulo 3, versículo 1 al 15. Ahora noten, hermanos. Vamos a otro diagrama. Oseas 3, 1 al 5. Rapidito, chicos, anoten. Tenemos el año 70 después de Cristo. Es destruida Jerusalén. ¿Cuándo es recuperada? En el año 1967. Un poquito antes, 1948. Noten desde el año 70 hasta acá, hermanos. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 y 1967, ¿qué pasó? Fíjense. Oseas capítulo 3, vamos a ver todo ese tiempo. ¿Qué ha pasado con los judíos, hermanos? Y díjome otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Dios ama al pueblo judío de raza? Sí. ¿Y por qué dicen algunos ignorantes que no, que Jehová ya no tiene nada que ver con el pueblo judío? El hecho de que no sean la iglesia de Dios no significa que no los ame. Los ama mucho, y ya te voy a mostrar. Los ama tanto como a la iglesia cristiana, pero los ama. Y no los ha desechado. Te voy a mostrar que aunque ellos no están convertidos a Cristo, no los ha desechado. Pero vamos por parte. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales se portan mal, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino o tortas de pasa. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. Versículo 3. Y díjele:
tú estarás por mía muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. O sea, ella va a ser mía, no va a fornicar ni va a adulterar, pero yo tampoco me voy a portar con vos como marido, o sea, tampoco vendré a ti. Ni vos vas a estar con otro, ni yo tampoco voy a estar con vos, pero serás mía. Pero yo no vendré a ti, pero vos tampoco vas a estar con otro. Porque muchos días, muchos años estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? En el fin de los días. Hermanos, durante este tiempo, desde el año 70 hasta el año 1948 y 1967, estuvieron sin rey, sin sacrificio, sin ciudad donde ofrecer los sacrificios, sin nada, hermanos. Sin rey, sin príncipe, tampoco no tenían efod, también sin terafín, no han tenido ídolos. Los judíos ya no tienen ídolos. Hoy en día los judíos básicamente ortodoxos guardan la letra de la ley, o sea, no se han vuelto a los ídolos, pero Jehová tampoco viene a ellos, pero los ama, pero no viene a ellos, pero los ama, pero los cuida. Ese es el amor de Jehová para con su pueblo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafín. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, a Cristo, símbolo de Cristo, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ah, no, pero no dice nada con respecto al Israel literal. Aquí hay una profecía para el Israel literal, no tan solamente en la era cristiana, y para el año 31 después de Cristo, y para el año 70 después de Cristo, y para el año 135 después de Cristo, sino para el fin de los días. Es una profecía literal para los judíos, literales para el fin de los días, y habla de la conversión de los judíos en el tiempo de fin. Hay profecías literales para los judíos, literales para el tiempo del fin, para el fin de los días. Pero hay gente que dice, no, los judíos no importan nada. Los judíos ya no son nada, Dios los ha desechado, Dios no los ama, Dios los ha desechado. O algunos otros, más o menos ignorantes, dicen, bueno, sí, los ama como a los pecadores, dicen, pero los ha desechado. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, hermanos. Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y prepárense para lo que vamos a ver. Romanos capítulo 11. Leemos primeramente el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de los judíos literales, de los israelitas literales, de los israelitas de raza. El apóstol Pablo, con potencia del Espíritu de Dios, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y yo digo, bueno, pero en alguna manera, Pablo, por lo menos, en alguna manera capaz que lo ha desechado. No, en ninguna. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿Qué no entienden, hermanos? ¿Ven en la ignorancia que se cae en el simbolicismo espiritismo cuando no se estudian las Escrituras? No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció, etcétera, etcétera, etcétera.
versículo 11 y 12. Vamos al versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los judíos o los israelitas para que cayesen? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Será que han tropezado para que ya caigan del todo y no sean nada y se conviertan en la basura más grande que pueda haber? Porque así los tratan, como basura. ¿Será que se da eso, hermanos? No, fíjense bien. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. ¿Qué no entienden? Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. O sea, hermanos, han tropezado y Dios ha permitido que tropiecen porque el deseo de Dios es durante toda la historia del mundo provocarlos a celos para que se vuelvan a Él. Dios tiene una cuenta pendiente con Israel. ¿Saben lo que hace Dios? Los provoca a celos. Porque la iglesia cristiana que somos nosotros, los cristianos, nosotros llevamos la delantera en la obra. Entonces ellos se sienten celosos a ver cómo los cristianos llevan la maquinaria de la predicación en todo el mundo y se sienten celosos. Y eso es lo que Dios quiere. Nos usó a nosotros para darle celos a ellos porque los quiere recuperar a ellos, hermanos. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos cuando ellos se conviertan? Versículo 15 y 16. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y eso tiene que ver con el valle de los huesos secos que resucitan, ¿se acuerdan? Bueno, parece otro tema, pero presten atención al versículo 11 porque hay gente que no entiende estas cosas. El versículo 15, dice así, versículo 15. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? O sea que va a haber un recibimiento. ¿Y cuándo se va a dar ese recibimiento? Ese recibimiento no se refiere, hermanos, a 1 o 2 o 3 judíos que se han hecho cristianos a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia casi no se ha convertido ningún judío. No se convertía ningún judío, y los que en los tiempos de la Inquisición, los judíos que se hacían cristianos y cambiaban de nombre y cambiaban de apellido, era por huir de la Inquisición católica y española, pero no es que se hacían cristianos. Casi ni se convertían. Habrá habido 1, 2 o 3 o 4 en la historia que se habrán convertido. ¿Para cuándo es el recibimiento de ellos? Para cuando vuelvan a su país en el tiempo del fin, como ya lo vamos a ver mañana y en las próximas clases que siguen. Pero aquí ya Pablo está hablando de que va a haber un recibimiento. ¿Qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Versículo 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 23 al 26. Vamos a leer ahora los versículos 23 al 26. Presten atención, ¿no? Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio lo que pasa con los judíos. Lo que pasa con los judíos es un misterio, hermanos. No podemos nosotros venir y decir, ya no sirven, ya no importa, son una basura, Dios los ha desechado, nadie los quiere. No podemos ser tan ignorantes. Eso es tener falta de cultura bíblica. Puedes saber mucha teología, pero nada de Biblia. Hay muchos que saben griego, alemán,
saben alemán, saben chino, chino mandarín, saben japonés, saben ruso. ¿Qué me importa, hermanos? Si no saben doctrina bíblica, no están sabiendo lo que Dios pide de ellos. Y por eso se hablan estas cosas que hacen renegar a los que verdaderamente estudian la Biblia. Presten atención. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuándo entra la plenitud de los gentiles? En la lluvia tardía. Por lo tanto, cuando la plenitud de los gentiles entra en la lluvia tardía, se termina el endurecimiento de Israel y se convierten a Dios la mayoría de los judíos. Chao, así de sencillo. Qué difícil de entender esto, hermanos. Pero hay gente que no entiende el misterio del tema de los judíos, porque nunca han estudiado lo que dice Pablo. No han estudiado lo que dice Pablo, hermanos. Y por eso hablan cosas que no entienden. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. ¿Sí? Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hermanos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, si yo digo, hermano Sergio Cuevas, hermana Inés Escapolatempo, ¿hasta cuándo va a ser el endurecimiento de Israel? Hermana María José, ¿hasta cuándo van a estar endurecidos? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí se termina el endurecimiento de la mayoría de los judíos y se convierten a Cristo. Y luego todo Israel, tanto el espiritual como el de la raza, será salvo, como está escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, hermanos, leemos el versículo 28 al 33. Presten atención porque ahora tenemos que leer los versículos 28 al 33. Versículo 28 al 33. Dice así y presten atención. Así que, en cuanto al Evangelio, o sea, todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, son enemigos por causa de ustedes, de vosotros son enemigos. Mas en cuanto a la elección, la elección que ha hecho Dios, y está hablando de los judíos literales, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Cómo? ¿Son amados o muy amados? Muy amados. Muy amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos. Y Pablo escribe, hermanos, no, pero Medio Oriente no importa, la tierra prometida no importa, la tierra deseable no importa, los judíos ya no importan para nada. ¿Qué no han leído la Biblia, hermanos? Son muy amados por causa de los padres. Hermanos queridos, es verdad. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, y ahí está el secreto, hermanos. Y ahora, es tan firme esa elección, tan firme el juramento que Dios le ha hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que ahora te lo aclara el versículo 29, y dice así: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. O sea, lo que Dios le ha concedido a los judíos literales es inamovible. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Versículo 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios tiene una cuenta pendiente con Israel. Tiene una cuenta pendiente con Israel que Él la va a arreglar en el tiempo del fin y salvará a los que tenga que salvar y desechará a los que tenga que desechar, pero Él tiene que hacerlos alcanzar misericordia a los judíos sinceros todavía. Versículo 32.
porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces cuando viene un ignorante y dice, los judíos ya no importan, la tierra deseable no importa, el país de los judíos no importa, yo te digo, cuán incomprensibles son los caminos de Dios. Vos no entendés cómo es el tema de del misterio de los judíos. Entonces, hermanos, aquí redondeamos el estudio de esta noche, donde vamos viendo que no es tan simple venir a ponerse a hablar de los judíos y decir que los judíos no importan, que la tierra deseable no importa, que la tierra prometida no importa, que la tierra deseable es Estados Unidos. No es tan simple, hermanos. No es tan simplote como lo quieren hacer parecer. Hay que estudiar en profundidad estas cosas, hermanos. Por eso, hermanos, volvamos a Daniel 11, Noten lo que dice Daniel 11, hermanos. Vamos terminando, hermanos, rapidito. En Daniel capítulo 11, hermanos, dice el versículo 41: y entrará a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas se escaparán de sus manos, Edom, Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Hasta el versículo 43, todo está en Medio Oriente. Ahora, ¿sabían que en el versículo 44 sale de Medio Oriente y se arma todo el problema en todo el mundo? Noten, el versículo 44 es cuando se extiende a todo el planeta, presten atención. Mas nueva del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira, ya no tan solamente para Medio Oriente, porque ya está en Medio Oriente, sino para destruir y matar a muchos. Y ahí es cuando ya se hace mundial la guerra, hermanos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Estados Unidos irá perdiendo la guerra. ¿Han entendido, hermanos, cómo es el tema de la tierra deseable y el tema de la vuelta de los judíos a su tierra? Y que no podemos hablar, hermanos, necedades diciendo que ya los judíos no importan. Y bueno, justamente pienso yo que se cumplen las palabras de Dios diciendo que nadie los va a poder sacar de su tierra, y le pone como apoyo al rey del norte, que también es una potencia mundial. ¿Cómo? Que cómo vemos cómo se cumplen las palabras de Dios en el hecho sí. Que nadie los va a poder sacar de su tierra, y le pone a Israel un aliado, una ayuda, como es el rey del norte, que es una potencia mundial. Muy interesante el comentario. Es tan poderoso lo que dice Amós 9:15, que cuando dice que nadie lo sacará de su tierra, incluso le pone un aliado a Israel para que nadie lo saque de su tierra, el rey del norte. Ahora noten lo que dice el libro El perfil de la crisis venidera, páginas 167 y 168. Un muy buen libro, hermanos, ¿no? Perfil de la crisis venidera, páginas 167 y 168. Y yo siempre, al final de cada estudio que yo doy acerca de Daniel 11, me gusta dejar bien en claro, con citas del espíritu de profecía, el tema de la guerra. ¿Sí? Y es impresionante. Esta cita está en Manuscript Relies, tomo 18, página 92. En la página 167 dice algo impresionante, hermanos. En el futuro habrá quebrantamiento de tronos y gran angustia de las naciones con perplejidad. ¿Cómo dice, hermanos? En el futuro habrá quebrantamiento de tronos y gran angustia de las naciones con perplejidad. ¿Se entiende, hermanos? Sí.
Satanás trabajará con intensa actividad. La tierra se llenará con el clamor y sufrimiento de las naciones agonizantes. ¿Cómo? Presten atención porque ustedes no se han dado cuenta. Yo acabo de leer, pero no se han dado cuenta. La tierra se llenará con el clamor y sufrimiento de las naciones agonizantes. ¿Por qué? Habrá guerra, mucha guerra. ¿Por qué entonces las naciones van a estar agonizantes? ¿Por qué, hermanos? Habrá guerra, mucha guerra. Los lugares de la tierra estarán en confusión cuando de las entrañas del planeta se derramen también su ardiente contenido para destruir a los habitantes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cita. Satanás ha puesto a todos sus agentes a trabajar para que los hombres puedan ser engañados, entrampados, ocupados, extasiados, hasta que el día del tiempo de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Vendrá el tiempo cuando ningún bálsamo podrá aliviar la angustia que sobrevendrá. ¿Cuándo? Cuando finalice el tiempo de gracia. Ángeles guardianes están restringiendo los cuatro vientos, que no soltarán hasta que las frentes de los siervos de Dios sean selladas. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de conflicto tal que ninguna pluma puede describir. Habrá guerra, mucha guerra, y la tiene con mucha guerra. Y tanta va a ser la guerra que dice que subirá el clamor y el sufrimiento de las naciones agonizantes. De las naciones agonizantes. Dios, querido hermano, te está mostrando el futuro de lo que va a pasar en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento profético de las palabras de Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que va a pasar a nivel político en todas las naciones del mundo. Las naciones estarán agonizando. Ningún bálsamo humano podrá curar lo que causará la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder aceptar las palabras de nuestro precioso Salvador. Si realmente Cristo Jesús es nuestro precioso Salvador, hermanos, y si Él es realmente precioso para nosotros, también sus palabras tienen que ser preciosas para nosotros y valorarlas más que cualquier joya preciosa que podamos tener en esta tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir adelante y a poder interpretar correctamente las Escrituras. No dejes que nadie te mueva de Cristo, no dejes que nadie te mueva de su palabra. ¿Qué les parece si para terminar los que puedan ahí se ponen de rodilla? Yo por cuestión del espacio acá voy a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar una clase más. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras falencias, que realmente nos rodees con tu misericordia porque la necesitamos mucho. Cuídanos a nosotros y a nuestras familias y haz que en este día sábado podamos guardarlo como realmente tú quieres y que realmente, Padre, podamos meditar en ti. Cércanos con tu misericordia, líbranos de los poderes de las tinieblas y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.